¿Salón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Hágale poca luz. Se puede poca luz. ¡Profe! Qué mal sueño son estas calles vacías, intranquilas. En cada una de ellas me persigue físico flotante el aire oscuro. Aunque vea que las calles pesan de más sol, ¿por qué no traje mi sombrero? Pensar que no hace mucho me jactaba de mi memoria. Un día de estos voy a olvidarme de mí mismo. Me dejaré escondido en un rincón de la casa, sin sacarme a pasear. Los vecinos hacen bien, digo, lo repito. Cada vez hay menos en el pueblo, y con razón, todo puede pasar. Y pase lo que pase, será la guerra. Resonarán los gritos, estallará la pólvora. Solo dejo de decirlo cuando descubro que camino hablando en voz alta. ¿Con quién? ¿Con quién? Litertuliando. Primera temporada. Los Ejércitos es una novela de Evelio Rosero, comunicador social egresado de la Universidad del Externado de Colombia. Él es bogotano y con gran resonancia a nivel nacional e internacional, particularmente desde el 2006. Es con esta obra que Evelio Rosero obtiene el Premio Nacional de Literatura otorgado por el Ministerio de Cultura en 2006. Y precisamente este le abriría camino para cosechar ya en 2007 el reconocimiento Tusquets Editores de Novela, premio que posibilita que la novela fuera traducida en 12 idiomas y galardonándola además con el prestigioso Independent Foreign Fiction Prize en el 2009. Soy María del Pilar González, su anfitriona, y el día de hoy estaremos conversando con Felipe García y Adriana Sastoque, dos docentes apasionados por la narrativa que ahonda en el tema del conflicto y la violencia en nuestro territorio. Bienvenidos Adriana y Felipe. Hola María del Pilar. Muchas gracias. Como podrá verse en este capítulo de Litertuliando, destacan importantes elementos narrativos que nos llevan inevitablemente a establecer relaciones intertextuales entre la forma en que la violencia se ha manifestado en nuestro país y esas múltiples perspectivas que los artistas nos aportan para tratar de dibujarla y, pues, ¿por qué no comprenderla? Me gustaría iniciar nuestra charla hablando un poquito sobre la novela y las impresiones que ha generado en ustedes, comprendiendo que el tema de la violencia no es ajeno a ninguno de nosotros y el cómo desde las aulas, con las propuestas artísticas, cinematográficas y narrativas, logran abordarlo. Bueno, en primer lugar, les agradezco el permitirme estar hoy acompañándoles en Litertuliando porque aprovecho este espacio para contarles un poco sobre cómo desde mi labor docente he logrado acercar poco a poco a mis estudiantes al tema que hoy nos convoca, que es la violencia. Bueno, es interesante esta novela desde múltiples aspectos. Primero, llamó mucho la atención de mis estudiantes y les generó un especial acento el acercarse a esa violencia en Colombia desde la voz del narrador, ese papel de la voz del narrador que hila desde, en este caso, la experiencia de un docente jubilado que vive aparentemente de una manera apacible, ese caos que le generan las olas constantes de violencia en su pueblo, que es San José. Lo más notable de esto es que ese pueblo, San José, podría ser fácilmente cualquier otro pueblo en Colombia. ¿Por qué lo digo? Porque la verosimilitud con que Ismael, que es el narrador, vincula hechos que recordamos dolorosamente, como es el caso de la explosión del cilindro en la iglesia de Bojayá, por causa de la confrontación entre guerrillas y las fuerzas armadas. Lo narra también desde otra perspectiva Ismael, desde el encuentro con el cura del pueblo, que es el padre Albornoz. Ahí nuestro protagonista, que está buscando constantemente a Otilia, que es su esposa, nos cuenta un poco sobre este suceso desde lo ficcional. Entonces, quisiera compartirles este aparte al respecto. Después del ataque de hace 2 años, el padre Albornoz viajó a Bogotá y consiguió que el gobierno se ocupara de la resurrección de la iglesia dinamitada. Permitir que la iglesia permaneciera destrozada era una victoria para los destrozadores, fueran quienes fueran.
Bueno, yo al escuchar este fragmento y lo que nos está exponiendo Adriana, pues encuentro muy interesante la relación que hay de esa violencia rural o de otros lugares de nuestro país con lo que sucedió en la capital. Y yo creo que una novela que retrata muy bien esto es Delirio de Laura Restrepo, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque si recuerdan quienes la hayan leído, hay escenas en las que se habla directamente de hechos como atentados. Recuerden esa bomba que le atribuyen a Pablo Escobar en el restaurante El Esplendé y en la zona norte de Bogotá, que dejó muchísimos muertos, heridos y escombros, y pues también recordaremos que hubo eventos así como el del Club El Nogal. Y pues llama mi atención porque muestra cómo en las zonas, no solo se queda en las zonas periféricas, ¿no? Sino que habla como a finales de los 80s y principios de los 90s, pues también la violencia se desató, permeó los entornos urbanos de las clases sociales del corazón del país. Muy interesante eso que nos planteas sobre las relaciones narrativas entre las novelas colombianas que traen a colación el tema de la violencia. Incluso encontramos autores, no sé si ustedes han escuchado hablar de Julián Izaza, que pues también aportan a estas narrativas desde la crónica literaria, por ejemplo. No, toca investigarlo. Sí, bueno, de hecho pues él hace una compilación de crónicas en un libro que se llama Alucinación o Barbarie. Entonces pues ahí se pueden encontrar en una de esas crónicas esta visión de la masacre de Ojayá. Bien interesante. Para leerlo. Sí, toca revisarlo. Papá, esos no son los que vinieron la otra vez. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. Ahora me gustaría escucharles un poco sobre esos vínculos que podrían establecerse desde otras disciplinas como el cine, la fotografía, por ejemplo. Bueno, precisamente pues de eso yo quería comentarles un poco. En mi experiencia de aula, nosotros trabajamos paralelo a la lectura de la obra Los Ejércitos de Rosero, también algunos videos cortos que nos proporciona el Centro de Memoria Histórica. Por ejemplo, para el caso del cilindro que detona en Bojayá, hay un video que muestra este suceso y las víctimas, y ellos pues lograron como establecer esa relación entre el suceso y lo que ocurre dentro del texto en San José. Pero pues también planteamos un cineforo para desarrollar una reflexión sobre la película Los Colores de la Montaña de Carlos César Arbeláez, y un punto que hubo de contraste que los niños identificaron entre Los Ejércitos y Los Colores de la Montaña fue precisamente la inocencia, esa inocencia desde la que nos presenta el conflicto el cineasta a partir de la voz de Manuel. Él en este caso no busca desesperadamente a su esposa como sí lo hace Ismael, sino que quiere recuperar su balón de fútbol que se lo regaló a su padre en su cumpleaños número 9. ¿Cómo lo hace? Él intenta con la ayuda de sus amigos, uno de ellos tiene el seudónimo Poca Luz, y Julián, quienes arriesgan pues su vida por esa titánica tarea para poder practicar para un campeonato que era lo que a ellos les interesaba en ese momento. Bueno, y ahí a mí me parece muy interesante también que no solo la inocencia se retrata como en ese espectro dulce, sino que también se va viendo cercada, ¿no? Porque si recuerdan, hay un episodio de la persecución de los paramilitares al papá de Manuel, porque él no quiere asistir a unas reuniones. Entonces, esta inocencia también está siendo un poco ahogada y amenazada. Y por otro lado, también recuerden que Manuel tiene, pues que hay unos amigos, uno de ellos tiene un hermano que está en la guerrilla, ¿no? Y su hermano le da unas balas y él las guarda como una especie de tesoro. Y pues está el papá también, que tiene la estigmatización de su hijo como un hijo guerrillero y se comenta. Entonces ahí está ese lado un poco más, como digo, que amenaza la inocencia. Porque pues definitivamente se muestran en la película diferentes líneas, ¿no? También se habla de hechos como el desplazamiento, y se ve que el niño tiene que salir empacando en la madrugada sin tener a su padre, bueno, con su familia. Entonces por ese lado hay que verla también. Claro. Las representaciones en estos dos casos están muy relacionadas con esos estigmas familiares impuestos por los violentos, ¿no? Y la manera en que se abordan en ambas obras no dejan de mostrar ese lado poético en medio
esta lamentable tragedia. Y eso es lo bello, ¿no? Sí. Que se puede encontrar lo poético en medio de... Bueno, definitivamente el cine y la literatura son dos campos que nutren de una manera maravillosa estas reflexiones que hoy nos convocan. Y pues bueno, finalmente Adriana, tú nos comentabas al inicio que la fotografía también ha sido una herramienta crucial al trabajar esta problemática en el aula. ¿Tú quisieras hablarnos un poco de ello? Claro que sí, María del Pilar. Bueno, en el caso de la fotografía, pues yo he podido abordar un poco este tema desde un referente colombiano que yo creo que la gran mayoría conocemos, que es el fotoperiodista Jesús Abad Colorado. Sí. Él, pues a lomo de mula, y sí recorre este país y se toma la tarea de plasmar ese flagelo de la violencia desde los disparos, pues no de un fusil, sino pues de su cámara. Él parte de su propia experiencia, parte como de la foto de su abuelo antes de ser asesinado en 1960. Entonces son precisamente esas fotografías, los recorridos y los posteriores reencuentros que él tiene con los protagonistas de sus fotos, que al inicio son personas anónimas, las que muestran cómo esas víctimas de la violencia en algunos casos logran recuperar el aliento o en otros pues perecen. Y bueno, frente a ese recurso que también he trabajado en las aulas, la exposición de Jesús, yo creo que de lo más impresionante es cómo retrató los rostros de los niños para mí. Sí, de acuerdo. Porque él se encargó de no resaltar otros elementos, pues porque su fotografía está blanco y negro, y lo que hizo fue que el mismo rostro y los ángulos desde los que tomó las fotografías pues fueran como protagonistas. Y particularmente quisiera contarles que, a propósito de las experiencias pedagógicas, tuve la oportunidad de salir con un grupo de estudiantes a ver la exposición, y fue, yo creo que muy simbólico y muy poético a propósito, que cuando llegamos a la exposición pues estaba todo el ruido normal de llegar en una salida de adolescentes, pero en el recorrido se fue haciendo un silencio que provocó este hilo poético y pues dramático que presentaban las fotografías. Entonces dejo esa experiencia también ahí. Wow. Muchas gracias, Felipe. Me parecen unas experiencias bastante enriquecedoras para los estudiantes y que les permite de alguna manera aproximarse a esta historia que muchas veces ha sido vetada o también incluso ocultada en estos entornos educativos, ¿no? Sí, totalmente. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo, Adriana y Felipe. Muchas gracias. Estuvo Mucho gusto, un placer estar aquí. delicioso. Nos veremos próximamente. Vale, gracias. Gracias. Este fue Litertuliando, un podcast que da una mirada al conflicto y a la violencia a través de la literatura, hoy de los cineastas y autores colombianos. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre Espuma y algo más, la agudeza narrativa de Hernando Telles como una doble metaforización acerca de episodios sobre la violencia en Colombia. Hasta la próxima. Litertuliando. Primera temporada. Esto fue Litertuliando, un podcast en el que dialogamos sobre diversos temas relacionados con la literatura y los autores colombianos. En esta temporada estaremos abordando lo relacionado con la violencia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Litertuliando en YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. En la elaboración de los libretos tenemos a Yasmín León, Melissa Cobo, Felipe García, Adriana Sastoque y María del Pilar González. Producción sonora, María del Pilar González. En el diseño gráfico, Melissa Cobo. Y en el Community Management, Adriana Sastoque, Felipe García y Yasmín León. Hasta la próxima Litertulia.